podemos ver los átomos, cosa que pues no hubiese pensado Rutherford o Bohr, Niels Bohr, sí, que fueron los que propusieron, y Demócrito, ¿no? Pues se hubiera vuelto loco, ¿no? Entonces, el filósofo griego, Demócrito, que fue el primero que definió o que trató de entender cómo era el átomo, y lo imaginó, pues, más o menos los ganchitos eran los electrones, o lo que ahora conocemos como electrones, pues eran los ganchitos con los cuales se unían, tratando de explicar por qué se formaban las cosas, ¿no? Cómo se formaban las cosas. Todo, pues, está hecho a base de átomos, que átomo quiere decir que no es divisible, pero actualmente, pues, ya se ha dividido hasta llegar al nivel de quarks, ¿no? Y, bueno, la famosa partícula de Dios, sin la cual la existencia del átomo no podría ser posible, y por lo tanto del universo no podría ser posible. Bueno, el haz de electrones se enfoca utilizando lentes magnéticos o un haz magnético, un campo magnético para orientarlos. Entonces, aquí estamos viendo la estructura, la primera foto de la IBM en 1995, donde se ve las moléculas configuradas sobre una superficie de platino con una orientación 1-1-1, en el plano 1-1. Entonces aquí se pueden manipular los átomos de tal suerte que se le da la forma de una figura humana. Entonces vean los ojitos, la boquita, los bracitos y las piernitas, todo esto formado por átomos de monóxido de carbono. Ajá. Y luego también aquí se ve otra, en donde los átomos de hierro montados como sustrato de cobre, bueno, el sustrato es el cobre, también en la superficie 1-1, en donde están los caracteres kanji, ajá, que describen la palabra átomo. Después, ya esta es una extrapolación en los extremos, se tiene un arreglo molecular, pero se sobrepone el modelo de átomo que se tiene. Entonces, curiosamente, los átomos se representan por los haces de electrones como esferas, ajá, como esferas, pues teniendo una visión o estando de acuerdo con la visión o apreciación antropomórfica, ¿no? O sea, de que el ser humano busca que los modelos que representa él como individuo sean en la realidad parecidos a lo que representó teóricamente, ¿no? Entonces, esa es una visión antropomórfica. Luego aquí una representación de átomos supuestamente que se están uniendo con otros átomos, ¿no? Bueno, las técnicas microscópicas pues son las siguientes. Los microscopios ópticos que utilizan la luz nos pueden dar una magnificación de 2000 aumentos. Ajá. Los esto ya lo había mencionado, que les dejé la tarea del TEM, del SEM, del REM, del STEM, de 2 millones. El microscopio electrónico de transmisión tiene una forma original de electrones y utiliza una pistola, un cañón de electrones con un filamento de tungsteno
y la imagen se proyecta en una visión, en una pantalla, perdón, de visión fosforescente. Bueno, lo que era antes la pantalla, ahora ya es de colores, ya puede ser hasta una pantalla plana, de LEDs, ¿no? La microscopía electrónica de barrido, pues generalmente escanea o rastrea una área rectangular utilizando el haz de electrones, y los electrones, perdón, tienen diferentes niveles de energía, y sobre todo de acuerdo al blanco o a la estructura del blanco o la estructura de la muestra o del espécimen que se va a hacer, ¿sí? Y únicamente es para cuestiones metálicas, ¿no? Entonces hay por ahí, tenía unas fotos de los ojos de nada más que no sé si está más adelante, creo que está más adelante, los ojos de una mosca que se te había utilizado la microscopía electrónica de barrido, pero cómo era posible visualizar los ojos de una mosca si una mosca es tejido vivo. Ajá. Y además el microscopio utiliza pues niveles de energía para reproducir una representación visual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra, incluso la mosca completa, cómo se logra ver una mosca si es tejido vivo? Y esta técnica de microscopía electrónica solo se aplica a eh, elementos metálicos. Ajá. Entonces, ¿sí me pueden decir cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede ver el tejido vivo? Jóvenes. ¿Sí están despiertos o están dormidos? Sí, profe, sí, estamos. Sí. No los oigo, no los veo. Profe, ¿no se escucha? Sí, ya los oigo, pero no los veo. Entonces, desde hace rato les preguntaba cómo le harían ustedes para ver tejido vivo. ¿Por medio de temperatura? ¿Eh? Por medio Eso quiere decir que no han hecho su tarea. ¿Qué pasó? por medio de la temperatura. La TPA, ¿qué es eso? La temperatura, profe. ¿Ya me escuchó? No. No, 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 no. Se ve que no han hecho su tarea. Acuérdense que el examen es en la próxima semana, el día 12, el miércoles 12, y yo el 13 y el 14 voy a estar calificando. Bueno, nos veríamos el día 13, 12 y 13. Bueno, no nos veríamos 12 el 13, el 14 lo voy a utilizar para calificar. Bueno, 13 y 14 para calificar, pero nos vemos el 13. Y el 17 subo los resultados. El 17 de mayo, los resultados del examen. Ok, entonces el examen sería dentro de, no 8 días, 7 días, o sea, 6 días. Hoy estamos a 6, sería el 12 dentro de 6 días. Abarcaría hasta lo que veríamos el día 11 de mayo. ¿Sí? Hasta eso abarcaría. Pues porque yo pensé que lo habían programado para el 24, 25 y 26, pero no, porque el otro fue en marzo, 29, 30 y 31, y yo dije, bueno, pues un mes va a ser más o menos el 24, 25 y 26, pero no.
porque el tercer departamental es el 22, 23 y 24 de junio y el semestre acaba el 28 de junio y después vienen las 2, 3 semanas de vacaciones en el poli. Ajá. Entonces, ¿qué es junio? Entonces, no lo programaron para el 24, 25, 26, sino que lo programaron. No me explico cómo es posible que... Es que las personas que luego los profesores que son consejeros, parece que se les olvida que dan clases, o a lo mejor ni clases dan, ¿verdad? Pero pues yo hubiera reclamado, si fuera profesor consejero del Consejo General, que lo pongan el 24, 25 y 26, pero no lo pusieron así, lo pusieron el 13, 14 y 17. Entonces, o lo hubieran puesto 20, 21 y 24, o sea, dentro de una semana. Pero bueno. Entonces, tengo que entregar calificaciones el 17, porque si no me ponen, ha excedido los 3 días que tenía para subir calificaciones. Antes ponían profesor moroso. Ajá, como si los alumnos y el profesor no hicieran nada, ¿no? O sea, todo lo dejaran para el último. Entonces hubo muchos reclamos de la comunidad de profesores y ya le quitaron profesor moroso. Pero así decía, profesor moroso. Entonces dicen, o sea, ¿qué les pasa a estas personas? Los que están en el área central, los famosos directivos. Pues es que no dan clases o quieren quedar bien ahí y se quedan callados. Entonces, ¿ya está claro? ¿Es el examen el 12? Bueno, entonces, como veo que no han hecho su tarea, les voy a decir cómo se toman las imágenes con el microscopio electrónico de barrido. Se recubren con una capa muy, muy delgada de un elemento, de un elemento transmisor, o sea, muy conductor, para que conduzca rápidamente las electrones. Entonces, ese material, pues, ¿cuál creen que sea? Pues nada más y nada menos que una cubierta muy delgada de oro así como lo escuchan, oro, y se mete al microscopio electrónico de barrido. Y entonces ya se puede visualizar la estructura muy pequeña de tejido pues vivo, que en ese momento está muerto, pero bueno, que fue vivo, de tejido vivo, que no es conductor, porque el metal sí es conductor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos todas estas técnicas microscópicas, no sé si ya lo había mencionado, lo voy a volver a mencionar. Todas estas técnicas microscópicas se utilizan para el análisis fractográfico de la muestra. ¿Sí vieron en el video del accidente del DS-10? ¿Qué microscopio estaban utilizando? O tampoco ya se les olvidó, o están dormidos. Voy a tener que pasar lista porque no me contesta. No me gusta pasar lista porque siento que estoy con jovencitos de la primaria, de la secundaria, y hay que obligarlos a que vayan a la escuela, si no les ponen falta. Pero pues como no los veo ni los escucho, pues ni modo. ¿Sí está claro? Sí, está bien, profesor. Bueno, hoy es 6 de mayo, ¿no? Álvarez Peña, cuando diga tu nombre, por favor, prendes tu cámara, ¿no? Álvarez Peña Saúl.
Giras pelas, no tiene asistencia, tiene falta. ¿No estaba? Bueno, no está. Profe, me comentó que tenía problemas con su internet. No sé si ahorita se vaya a conectar o no sé, la verdad. Pero sí me estaba Bueno, diciendo Luciana que tenía problemas con el internet. bueno, pues ya tiene faltilla ahí. Durán, Palacios, Ulises, Ismael. Tampoco está. Franco Cuellar. Presente. Ya prendí mi cámara, ya. Ahí estoy. Ok. Gracias, Alexis, Emanuel. Alexis. González Said. Profesor, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Aquí estoy. Ok. Bueno, Luna Guevara, Leonardo Daniel. Presente, profe. Ok, ya te vi. Ok, gracias. Diego Mejía Enríquez. Presente. Se está prendiendo la cámara. Ya te vi. Bueno, vi tu nombre, pero no he visto tu cámara. Ya la tengo prendida, creo. No, no, me está mandando un Sí, ¿no? mensaje. No, no A está ver, prendida, espera. ¿no? Quiterio Ya la prendí de Gómez, nuevo. Cintia Sofía. Presente, profesor. Pues no tiene prendida su cámara. Aquí estoy, mire. Ahora tú sí. Sí, Cintia Sofía, sí ya. Sí, Gracias, Cintia Sofía. gracias. Y Diego Mejía no la ha aprendido. Rivera Álvarez Marco Polo. Ya la tengo prendida. Ok. Gracias, Marco Polo, ya te vi. Hola, profe, aquí ando. Hola. ¿Qué estamos? Buen día. Tulé Cuadras Amauri. No, pues no está. No está ni Tulé, ni Álvarez, ni Durán, ni Franco Cuellar. Sí, pasé listo, profe. Ah, sí. Sí, Franco sí está, estoy. perdón. Ni Luna Guevara. ¿Yo qué? ¿Aquí ando? Ah, sí, ya. Es que no me parecía así. Luna Guevara. Mejía sí está. Y ahora sí ya prendió tu cámara, por fin. Después de un rato, ¿no? Sí, es que tenía problemas. Se apagaba y se prendía. Profe, dice Saúl que si lo podría aceptar. Permíteme ahorita. Tulé Cuadras tampoco está. Y Xochigua Martínez sí está. Desde el bello estado de Tlaxcala. Nos saluda Xochigua Martínez, ¿no? Bueno, Profe, ¿qué pasó? es que desde la clase pasada me gustaría preguntarle, incluso
No sé si también se pueda relacionar con lo que pasó en el metro. Usted, bueno, más bien, ¿usted qué piensa de todo esto? O sea, de la falla que tuvo la ballena en el metro. Bueno, qué bueno que tocas ese tema porque yo en el 2017, cuando fue el sismo, porque yo doy estructuras y fractura, precisamente mecánica de fractura, y conozco pues las fallas tanto en las aeronaves como en los edificios. O sea, los fenómenos de falla pues son por causas de flexión, de tensión, de compresión, de tensión diagonal, de cortante. Son fallas producidas por estas fuerzas. En los edificios, por ejemplo, las fallas generalmente son de tensión diagonal, ya que existe una menor rigidez en las plantas de abajo que en las plantas de arriba. Generalmente en los edificios modernos, porque en los edificios modernos, si ustedes se fijan, solamente hay columnas porque se ocupan como área de estacionamiento. Y cuando vienen efectos del movimiento por sismos, pues la rigidez es pequeña comparada con los demás pisos. Entonces, en los demás pisos se presentan fenómenos de tensión diagonal. Ahora, en cuanto a los puentes, el concreto, no sé si les había mencionado, el concreto como material es muy poco resistente a la flexión. De hecho, no resiste flexión ni tensión. Ajá. En algunos ejemplos que vamos a ver posteriormente, tengo ahí, me parece que tengo ahí valores de... no, pues en los de la envolvente de falla, creo que ahí mencionaba de los materiales como el concreto, que son muy buenos para resistir la compresión, pero muy malos para la tensión y para la flexión. O sea, obviamente para la flexión, porque en la flexión, acuérdense ustedes que en una parte de arriba, dependiendo de cómo sean los momentos flectores, en las fibras superiores pues, se da compresión, el concreto trabajaría bien, pero en las partes inferiores trabajaría mal porque está sometido a tensión. Entonces, no se puede usar solo concreto, se tiene que usar concreto armado. El concreto armado lleva el concreto más las varillas que son de acero, las varillas que lleva en el alma de acero. En este caso, la ballena, a la que le dicen trave, en realidad es una viga. Es una viga que está, pues, como todas las vigas, está apoyada en los extremos, ¿sí? Y soporta las cargas transversales, en este caso, las cargas del tren, las cargas producidas por el tren, que los trenes son muy pesados. Sí, por ejemplo, hay vagones de los trenes de carga que pesan lo mismo que un avión como el 727, ¿no? 70 toneladas, 72 toneladas, 74 toneladas, un solo vagón de un tren de esos de carga, ¿sí? Ahora, la mayor parte del problema en este accidente, si ustedes ven la viga, o a la que le dicen ballena por el tamaño tan grande, pues lleva varillas de reforzamiento en la parte interna, fraguadas con acero. Y de hecho se les dice hormigón porque la fabricación de estas vigas consiste en estirar todas las varillas que se van a colocar, se someten a tensión. Estando tensas las varillas de acero, estando tensas las varillas de acero, pues vean la longitud de la viga. ¿Sí vieron cuánto es de longitud la viga? No, no tengo ese dato. Bueno, ahorita les voy a mostrar una. La longitud de la viga del tren, la del metro, de la línea elevada, es de 30 metros. O sea, tiene un claro de 30 metros. Ahorita aquí tengo una imagen que me mandaron.
precisamente ayer estaban, porque se soltó un debate, dice, no, es que la culpa la tiene el gobierno. No, a ver. Cuando se cae el Concorde, la culpa la tiene el presidente de Francia, Jacques Chirac, cuando se cayó el Concorde. Pues obvio que no. ¿La tuvieron los pilotos? Pues obvio que no, ¿sí? Fue un accidente en el cual un avión soltó una pieza, un DC-10, precisamente un DC-10, soltó una pieza del motor de una reparación provisional que le hicieron al motor de Continental, de la empresa Continental. Tiró una pieza al momento del despegar en el aeropuerto de Charles de Gaulle. Entonces dejó esa pieza, despega después el Concorde. El diseño de la llanta no es bueno y avienta esa pieza metálica contra el ala, contra el intradós del ala. Se rompe la estructura del ala por el impacto y a ver, es que estoy bajando la imagen. Se rompe la estructura y al romperse, pues daña el tanque de combustible. Inmediatamente el avión sigue acelerando, el combustible se va a la parte de los motores, ¿sí? Y en la parte de los motores, pues agarra y ¿dónde está? Acá está. Y empieza a fugar y pues ya no le da tiempo al avión, pidió de regresar el Concorde. Entonces la culpa, pues el responsable es tanto los que diseñaron las llantas del avión como el que tiró la pieza, porque es una reparación muy mala. Sin embargo, esto pues costó, iba lleno de alemanes, de ciudadanos alemanes que viajaban a Nueva York. Ajá, entonces ahí había 2 vuelos, uno en la mañana y uno en la tarde, y el de la tarde pues fue el que se accidentó. Entonces, aquí lo que se tiene que ver, ¿cuál es o quién es la empresa que daba el mantenimiento? Porque se tiene que estar, como esa estación o como las líneas elevadas están en... ¿Dónde están? Como las líneas elevadas están a la intemperie, obviamente, obviamente tiene que darle mantenimiento por la corrosión. Ajá. Entonces, ahí ya hay, se supone que ya las habían reportado, se les estaba dando el mantenimiento, entonces quiere decir que no hicieron toda la inspección o la hicieron mal, ¿sí? Hicieron mal la inspección, no detectaron que el acero interno probablemente estaba ya fisurado. El concreto no sirve de mucho cuando ya una o varias vigas están afectadas. Entonces pasa el tren y además hay un fenómeno de fatiga. Ese fenómeno de fatiga es una carga cíclica que está sometiendo a la estructura a 2 tipos de carga, o sea, carga producida por flexión y carga dinámica, que es repetitiva, ¿no? Una carga dinámica que es repetitiva. Entonces, pues eso, si la ballena o la viga estaba mal, pues con los ciclos repetidos, pues obviamente que se fractura exactamente. Si ustedes la ven como una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Como un fenómeno cuasi estático, ajá. Entonces,
lo que se tiene es que el momento máximo se presenta al centro de la viga. A ver, permítame. Ya la tengo. Aquí está. ¿Sí la están viendo ya? No. No, está la presentación. ¿Está la presentación? Ya la puse en mi pantalla. A ver. No sé qué le está pasando a mi computadora. Sí. Se me está alentando. A ver, ¿ya la están viendo o no? No, no. No, sigue puesta la presentación. Qué raro. Ah, ahora sí se cambió un Paint. Ajá, sí está en Paint. Y ahí está el tren. Entonces, vean, el claro es de 30 metros. Ya estaba a 120 metros de llegar a la estación Olivos. Venía de Mixcoac y se colapsa en el centro. Entonces, acuérdense del diagrama de momentos de una viga simplemente apoyada, ¿sí? De una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida. El momento máximo está en el centro precisamente y el cortante máximo también está en el centro, ¿no? La flecha máxima pues también está en el centro. La pendiente pues vale 0. Entonces ahí es donde se presenta la falla. ¿Qué quiere decir esto? Que pues las varillas muy probablemente o eran de mala calidad o ya estaban muy corroídas o estaban corroídas, porque hay una parte central, no sé si la han visto las ballenas cómo son, donde se puede subir una persona para empezar a ver si no hay desprendimiento de concreto y dejan en exposición a la intemperie las varillas. Esa es digamos que una de las probables causas que produjeron la falla, que no le hayan dado mantenimiento y las varillas ya hayan estado corroídas por el medio ambiente, o sea, las líneas externas se deterioran más que las líneas subterráneas, porque me preguntaba alguien, oiga, pero ¿cómo es posible que a las subterráneas que fueron construidas desde los años 60 no les pase nada? Y a las no les pasa nada porque no están sometidas a corrosión por los gases de escape de los coches, las lluvias, el sol, ambientes salinos. Entonces ahí pues vemos que si se colapsó al centro, sí, porque bueno, si se desprendió también de un extremo, pues también tenía fallas en los amarres o la unión entre la trave y las columnas. Las columnas, aunque sacaron ahí una foto, me mandaron la foto de las columnas, supuestamente una columna estaba muy deteriorada porque le faltaba cemento, pero ahí lo que se ve es la estructura de varillaje o de varillas que tiene ahí.
tiene varillas, o sea, tiene una estructura de arcos y varillas perpendiculares. Entonces, eso disminuye el esfuerzo cortante en caso de un temblor. Ajá, porque tampoco el concreto soporta el cortante. Sí, e incluso sin el concreto que tiene, pero con la estructura de acero que tiene, no falla la columna. Incluso se puede dar hasta un sunchado y el sunchado puede ayudar a soportar la carga de compresión. Pero no fueron las columnas las que fallaron. De hecho, también me mandaron unas fotos, ahí las tengo en mi WhatsApp, unas fotos en las cuales muestran las dos columnas aledañas, o sea, las columnas que estaban soportando a la viga o a la ballena, como le dicen coloquialmente. Entonces, esas estaban en los extremos y las columnas pues se veían bien. No tenían hundimiento, o sea, que pudiera producir una inestabilidad a la viga, no lo tenían. ¿Sí? Porque, y bueno, no se ve también que haya en las fotos, bueno, que haya hundimientos, o sea que las columnas estaban bien pilotadas, o sea, tienen pilotes, y los mexicanos son muy buenos para hacer el pilotaje de las estructuras, o sea, meter pilotes en la parte interna. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que desde los aztecas, cuando se hacían las famosas chinampas, cuando se agrandó el terreno en la Gran Tenochtitlan, que está en medio de un lago, se tuvieron que poner pilotes. En ese entonces los pilotes pues, eran de madera de los árboles que había por la región, y la ciudad quedó a la mitad del lago, o sea, en medio del lago. Se veía muy bonita la ciudad antes de que llegaran los españoles, porque incluso estaba pintada de estuco blanco. Pero aquí me refiero es que los mexicanos, desde esa época, desde la época precolombina o prehispánica, o en la época prehispánica, ya sabían hacer pilotaje, o sea, tenían que meter una superficie dura para que soportara el peso del terreno o de la tierra que se está. Y la misma técnica se utiliza también en las chinampas, ¿no? Entonces ya viene desde ahí, o sea, los ingenieros civiles en México pues han estado desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y las calles, por ejemplo, de la avenida precisamente de Iztapalapa y la calzada México, bueno, la actual calzada México-Tacuba, eran dos calzadas que estaban trazadas como unas líneas rectas perfectas, ¿no? Están muy bien trazadas. Los españoles cuando vieron la ciudad pues, se sorprendieron porque ninguna ciudad de Europa tenía en esa época la planeación que tenía la México-Tenochtitlan. Entonces me mandaron las fotos de las columnas y las columnas no tienen ningún hundimiento que pudieran haber provocado que la viga o la ballena se cayera de los extremos. Ajá. Incluso, como ven ahí en la gráfica, parece ser que un extremo se zafó, pero eso ya fue posterior al colapso. Entonces el colapso se dio en la parte central, después de que pasó el tren, los otros vagones. Aquí se ven que habían pasado ya, había dos vagones que estaban pasando en ese momento por ahí, pero ya habían pasado 1, 2, 3, 4 o 5 vagones. Y habían pasado 5 vagones y los otros 2 que iban al último, pues se quedaron y fue cuando se produjo. Bueno, ahí hay también un fenómeno de fatiga, porque pues el tren está pasando constantemente y como estaba pasando constantemente, produjo cargas de fatiga, y entonces el último vagón, el que quedó arriba, produjo la última carga. Si estaba ya corroída, pues falló por flexión. O sea, el momento máximo se da ahí, y las vigas, pues las vigas de acero
de varilla de acero muy gruesa, pues una de dos, o estaban ya muy deterioradas, incluso hasta no se descarta también, aunque digan que no es cierto, no se descarta, perdón, también el hecho de un sabotaje, o sea, que hayan puesto un explosivo, sí, y que en esa parte, precisamente donde están las ballenas, en la parte central de la ballena, donde están las varillas, y se produjo la falla. O fue por falta de mantenimiento, corrosión, las vigas estaban expuestas, las varillas pues de acero estaban expuestas, porque el concreto no soporta la tensión, sí soporta la compresión, pero no soporta la tensión. Entonces es más susceptible de falla, por eso se refuerza con acero. Entonces la falla dependió principalmente del esfuerzo flector máximo que se da en el centro de la viga, ¿sí? Producida por la carga tanto del peso de los trenes como la carga por fatiga. Ahora, como es una carga dinámica, se puede hacer un modelo cuasi estático. El modelo cuasi estático es que en ese punto pues se coloca la carga y entonces se simula más bien se analiza como una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida en un instante dado, ¿no? Y como quedó la ballena, pues insisto, el esfuerzo más importante fue el de flexión. Ahí se produjo el momento máximo por las cargas y justamente se fractura en la parte del centro. Y esto obviamente es solamente por lo que se ve, pero habría que estar ahí, hacer pruebas de a ver si efectivamente las varillas estaban mal, el concreto, qué tan deteriorado estaba, si no estaba deteriorado, pues hacer un buen peritaje, ¿no? Pero grosso modo, eso apunta a este tipo de falla que produjo la fractura. Ajá. De hecho, profe, hay unas fotos ahí del puente antes del colapso que muestran como la parte inferior del puente, ¿no? Que tiene más o menos como 2 columnas y dentro de esas 2 columnas pues tiene otros refuerzos que son tensores y atiesadores. Y según lo que mostraban era de que ciertamente era por fatiga y entraba también ahí por torsión, que decían que el atiesador lo que impide es que la viga se tuerza y pues lo del tensor pues es para que esté siempre trabajando a tensión y que según en la parte de ahí de donde está el medio de la ballena es donde ya se mostraba como que ya estaba sufriendo la viga, o sea que ya estaba cediendo, o sea que ya tenía como fisuras en esa parte. Sí. Sí, ahí es flexión. La flexión produce en las fibras de arriba del mata. O sea, haz de cuenta que es una varilla. Bueno, son un conjunto de varillas, porque de hecho la ballena es un material compuesto. Entonces, son una serie de varillas. Cuando una varilla falla, las otras absorben la carga. Entonces, como en el caso de los materiales compuestos, en el caso de la delaminación, cuando una fibra falla, las otras fibras absorben esa carga. De hecho, por ahí tengo una presentación de fractura en materiales compuestos. Entonces, cuando se da la delaminación, falla una fibra, pero las otras fibras absorben los esfuerzos. Entonces, aquí quiere decir que falló una varilla y las otras varillas, o sea, esta aquí falló por la carga y por la fatiga, ¿sí? Y probablemente había también stress corrosion cracking, o sea, que había corrosión. Yo estoy seguro casi de que había corrosión ahí, porque como la línea está expuesta a la intemperie, los ácidos que se forman
como polvo desde los gases quemados de los vehículos, se van o se asocian muy fácilmente con el hierro. Si ahí no había un recubrimiento y todo eso, pues también hay estrés corrosion cracking, lo que facilita la falla por flexión. Y en la falla por flexión hay tensión y compresión en el acero y en el concreto, en ambos. Ajá. Entonces, si falla una varilla, viene después la falla de las otras varillas, y si fallan dos o más varillas, pues las otras no están diseñadas para cargar la falta de las otras varillas el esfuerzo que soportaban las otras varillas, y colapsan y se fracturan, y entonces se produce la falla, ¿no? Desgraciadamente, con la pérdida de vidas humanas, que es lo más triste y lo más doloroso y lo que más molesta, ¿no? Y luego por eso es que decimos, oye, haz bien tu trabajo. O sea, no es que te queramos hacer trabajar como negro, pero haz bien tu trabajo. ¿Sí? Yo se los digo a mis compañeros profesores, porque dicen, no, ¿para qué? No, ¿para qué meter más? ¿Para qué? No. Haz bien tu trabajo, nada más. Precisamente por eso, ¿no? Aquí se supone que ya estaba una cuadrilla de personal, de técnicos, me imagino también que de ingenieros, que supuestamente ya le estaban dando mantenimiento. Entonces, lo primero que tenían que ir a ver es las varillas en el centro, ¿sí? Y las varillas en los apoyos, la estructura en los apoyos y la estructura en el centro. Porque el modelo pues, es muy sencillito, es conocido por todos los ingenieros. Es una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Ustedes saben que el momento máximo se da en el centro y el cortante máximo se da en el centro. Es más, el modelo más sencillo es la viga simplemente apoyada con una carga al centro. El diagrama de momentos es un triángulo. En el caso de la carga distribuida, es una parábola con su vértice al centro. Entonces, no puede ser que no haya. Esos son los puntos críticos que hay que inspeccionar: los apoyos y el centro. Y lógicamente, esto también lo saben pues los peritos. Se supone que lo deben saber los peritos, los puntos críticos. Bueno, también los que quieren hacer sabotaje, y pues se supone que también saben de esto, ¿no? Porque también saben dónde colocar una carga para que se colapse la estructura, para que se fracture más fácilmente la estructura, pues, en el centro. De hecho, el mismo peso de la viga, pues tiene ya una contribución importante al esfuerzo de flexión y al momento flector máximo. Ajá. Van a ver que van a hablar de las varillas y van a ver que van a hablar de la falta de mantenimiento. Y bueno, pues se supone que ya estaba en mantenimiento, entonces no puede ser que no se hayan inspeccionado prioritariamente el centro de la viga o el centro de la ballena o la trave, como también muchos le dicen, que no la hayan inspeccionado en el centro y que no la hayan inspeccionado en los extremos. Pero usted considera que puede afectar más lo del material, o sea, el costo que le habrán aplicado al material con el que se realizó. ¿Cómo que el costo? No te entiendo. Sí, o sea, porque eso desde 2012, que según habían mencionado, habían mostrado una gráfica de cómo es que se había distribuido los recursos de esa obra para realizarlo. O sea, Ajá. que incluso buscaron a un fiscal para que le firmara, ¿no? La obra, o sea, que empezaran a hacer la obra para que no hubiera ningún atraso ni compromiso ni nada por el estilo, que ya se iniciara. Pero según mostraba en la gráfica, que era el que se ocupó menor costo para la realización de la obra. O sea, ¿usted considera que hubo material ahí de baja calidad?
Bueno, mira, generalmente, cuando se hace la licitación para un proyecto, esto sucede tanto en la parte aeronáutica como en la parte civil, siempre se busca que sea el proyecto de menor costo. Pero esto no quiere decir que no garanticen, ¿cómo se llama? La seguridad de la estructura. Sí, esto no quiere decir que no garanticen la seguridad de la estructura, que no garanticen la calidad de los materiales, ¿sí? O sea, un ingeniero civil o los ingenieros civiles saben que qué tanto le pueden quitar para salir con una buena ganancia sin detrimento de los materiales ni de los costos de la fabricación o de la construcción de la obra. Entonces, generalmente se tiene que ver por qué o en dónde o a qué se debe que unas empresas cobren más caro y otras cobren más barato. Si las que presentaron el proyecto de la estructura más barata, pues no necesariamente tienen que irse con los materiales, a menos de que ya haya cuestiones de corrupción. Entonces sí, cuando ya hay cuestiones de corrupción, entonces sí, pues sí se da la utilización de malos materiales, ¿no? Cosa que no debe de, o sea, ellos saben que no debe ser porque va en juego el prestigio de la empresa, ¿sí? Y por lo tanto, pues las responsabilidades, ¿no? Si tú trabajas ahí y te dices, oye, pues vamos a bajarle los materiales, no saben qué, pues yo renuncio. Bueno, si se tiene ética y moral, no, pues yo renuncio porque yo no voy a meter materiales de menor calidad. O sea, se supone que tienen que cumplir con las normas de fabricación, tienen que entregar un reporte de los materiales que están utilizando, ¿sí? Pero eso fue en el 2000, ¿qué? En el 2012, cuando ya se había realizado la obra en función. Se supone que esta obra mínimo tenía que haber estado garantizada para el año 2012 más 50, para el 2060 tenía vida útil esta, lógicamente con un programa de mantenimiento. Sí, porque más o menos como hace 3 años que ya se le estaba notando que se necesitaba el mantenimiento por lo del sismo y todo eso. Sí, no, pues el sismo es lo que más preocupa a las construcciones civiles. Para que se den una idea de todo lo que se tiene que hacer en la estructura de una aeronave es como si fuera una estructura civil, pero que está vibrando a grandes velocidades, ¿no? Y está sometida a una cantidad de cargas increíbles. O sea, todas las cargas que se imaginen las tiene el avión. Sin embargo, resiste. Acuérdense del Aloha. El Aloha Airlines se le desprende la parte superior del fuselaje. Se le desprende la parte superior del fuselaje porque el fuselaje está sometido a ciclos de fatiga por presurización y no se dieron cuenta que había corrosión porque está en un ambiente altamente salino. Un ambiente altamente salido es ultracorrosivo o hipercorrosivo. Entonces no hicieron bien la inspección porque el óxido de aluminio es blanco y luego la línea estaba pintada de blanco. Aloha Airlines pues, utilizaba pintura blanca. Entonces hacen la inspección en las noches generalmente, cuando ya el avión no se opera, y no ven toda la corrosión. ¿Por qué? Pues porque están viendo el partido de fútbol, porque están cotorreando con los cuates. Eso me refiero a los inspectores, a los técnicos que están en los hangares, ¿sí? Entonces no lo ven
Y el resultado, pues, es ese accidente. Pues, afortunadamente nada más murió una persona, digo, afortunadamente refiriéndome a que las demás pudieron haber muerto. Desgraciadamente murió una persona, ¿sí? Porque todas las vidas son valiosas, tiene su familia, tienen terceros que conocen, etcétera. Pero ahí pues también fue una falla de inspección, de mantenimiento. Ajá. Aquí viene el temblor, se supone que hacen un peritaje, lo encuentran bien. Esto fue en el 2017, estamos hablando de 4 años. Sí, se supone que le tienen que estar dando mantenimiento. Ya habían reportado, incluso por ahí dicen algunos medios, que los mismos vecinos habían reportado que veían mal a la trave, a la viga. Entonces, se van a hacer la inspección, ya estaban haciendo la inspección, pero no hacen bien la inspección, porque lo primero que haces en una inspección visual, que es el primer paso de la fractografía o el análisis fractográfico, es la inspección visual. Y obviamente tienes que hacer la inspección visual en los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿dónde son para esta viga? En el centro y en los extremos, porque en el centro se presenta el mayor momento flector y en los extremos se presentan los apoyos y el mayor cortante o el cortante máximo. El cortante máximo está en los extremos. Entonces, si hay mal una zapata, una unión, ¿dónde se ve? Pues en los extremos. Y si está mal una varilla al centro, que ya se dio una varilla o que ya se fracturó una varilla, señor, yo te tengo la línea del metro, yo tengo la operación, oigan, ¿saben qué? Está mal esto, no, a ver, déjala, mañana venimos a repararla, mañana en la noche venimos a repararla. Y ¡pum! Ahí está. Para mí es un descuido de los que ya estaban en la parte del mantenimiento. O sea, no hicieron bien la inspección, no hicieron a fondo la inspección de mantenimiento. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Por qué razón? Puede ser hasta un sabotaje, no lo sé. O sea, las causas probables son esas. Falta de mantenimiento, no de los materiales, porque si fuera de los materiales se deteriorarían más rápidamente. Ajá. Y se supone que todas las ballenas fueron construidas con los mismos materiales. Ajá. ¿Por qué en especial falla esa? Si hubieran estado mal, pues ya todas las demás estarían mal y dirían, ¡ay! Los que hacen la inspección, hay varias ballenas que están mal, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, lo tienen que ver. Ahí, si ya las varillas avisan porque desprenden el concreto y las varillas quedan al descubierto. Entonces, ahí falló una varilla, seguramente ya estaba fallada, no la vieron o no la quisieron ver, y luego fallaron las otras. Y cuando pasa el tren, pues fallan las demás, que tenían que no fallar, pero ya estaban soportando carga de más, aunque estuvieran muy bien en su estado, o en su estado, digamos, más adecuado, ya no soportan la carga, porque la varilla no fue diseñada para esa carga. Fue diseñada para una carga de, vamos a decir, 10 toneladas, pero si son 10 varillas, pues cada varilla soporta 1 tonelada, vamos a decir, de carga, pero si falla una, pues esas 10 toneladas se tienen que distribuir entre 9 varillas y entonces aumenta el esfuerzo que está soportando cada una. Pero si luego fallan 2, pues en lugar de esas 10 toneladas estar divididas en 10 varillas, pues esas 10 toneladas están divididas en 8 varillas, entonces el esfuerzo aumenta todavía más en las varillas que todavía no han cedido. Porque las varillas primero pasan por una zona plástica y luego pasan por el esfuerzo último, y ya que pasan por el esfuerzo último, llega la fractura. Son varillas de acero, así se comporta el acero. De hecho, vimos las gráficas del acero, esfuerzo de formación. Ajá. Entonces, quiere decir que ya había varillas que ya habían cedido
que probablemente estaban ya en el esfuerzo último, ¿sí? Que ya habían estado, ya habían superado el esfuerzo plástico y que a lo mejor por la corrosión no las vieron o no lo vieron que ya estaban en el estado plástico, porque la corrosión genera capas, costras de material, principalmente en los aceros, que luego impiden ver cuál es el estado interno. Entonces ya estaban en el esfuerzo último y después viene el esfuerzo de fractura. Se fracturan y a lo mejor están ya incluso estaban fracturadas y estaba ahí la corrosión cubriéndolas. Pensaron que estaban, bueno, yo quiero pensar que lo estaban haciendo de buena fe bien, ¿no? Pero tienen que meter rayos X, ultrasonido, todo eso para ver si las varillas internas no fallaron. Ajá. Y pues yo sé que estaban en mantenimiento. Entonces ahí el equipo de mantenimiento no hizo bien su trabajo, ¿sí? Porque los puntos críticos, inmediatamente yo voy a ver una viga, inmediatamente sea de un ala o de una trave del metro, o del metro elevado, pues los puntos a los que yo me voy son a los puntos críticos. ¿Dónde? Pues donde está el momento flector máximo. ¿Dónde está el momento flector máximo? Sobre todo ahí porque está en tensión compresión y la parte de abajo de la ballena siempre va a estar en tensión, ¿sí? Siempre va a estar en tensión. Y la parte de arriba siempre va a estar en compresión. Entonces la falla pues, se da en la parte de abajo y la falla va de abajo hacia arriba, porque la compresión se va convirtiendo porque la tensión se va convirtiendo en compresión, en esfuerzos normales de compresión. ¿Sí? El esfuerzo normal máximo de tensión está en la parte de abajo de la ballena, o sea, en la parte inferior de la viga. Entonces ahí es donde hay que ver. Si yo veo una grieta ya bastante importante, pues quiere decir que algo le pasó a las varillas, porque ya el concreto no soporta tensión, ¿sí? Entonces tenía que haberse visto a simple vista que había grietas importantes en la parte de abajo, ¿sí? Y si se veían grietas bastante importantes, incluso hasta por tensión diagonal, que la tensión diagonal aparece cuando hay cargas transversales a las columnas, ¿sí? Que no este es el caso. Las cargas siempre vienen del metro y son hacia abajo, son transversales, y en el caso de las columnas son de compresión. Pero cuando hay un temblor, las cargas en las columnas son laterales y por lo tanto producen un cortante muy importante, ¿sí? No había hundimientos en las columnas, quiere decir que no se movieron, no se desplazaron las columnas, ¿sí? Lo que estaba hundido era el piso, no la columna, como sucede en la línea elevada de aquí del Congreso de la Unión, la que viene aquí a Martín Carrera. ¿Sí? Ustedes pasan por la avenida y brincan con el coche o con lo que se llevan, porque el piso ya está hundido, pero la columna está arriba, ¿sí? Porque hay asentamientos y los asentamientos se dan y hay hundimientos porque no hay un pilotaje para toda la avenida, solamente para la columna. Porque imagínense, se hunden las columnas, pues esa cosa no sirve y el tren pues a cada rato se estaría descarrilando por principio de cuentas. Ajá. O podría producir fenómenos torsionales en las ballenas, en las traves, ¿sí? Que son vigas transversales. O sea, que son vigas que estarían sometidas a torsión. Y eso es contraproducente. Entonces, ahí, si del 2000 ya tenía 4 años, no tenía que fallar. Se supone que se hicieron reparaciones muy buenas y entonces están garantizando por 50 o más años. Estas estructuras están diseñadas, pues el metro subterráneo, la línea 1 y la línea 2 la hicieron en el 68, en 1968. ¿Cuántos años tiene ya si la hicieron en el 68? 78, 98.
2008, 2018, tienen 40 y tantos años, ¿no? Y ahí están. Obviamente le tienen que dar mantenimiento. ¿Sí está claro? Sí, porque ahí, por ejemplo, conociendo, ahorita me voy a adelantar un poquito a lo que ustedes todavía no ven, que lo vamos a ver. El esfuerzo flector máximo es el que se pone o el que se coloca en la fórmula del factor de intensidad de esfuerzos. El factor de intensidad de esfuerzos tiene 3 modos de falla. Uno es por tensión, el primer modo de falla, el otro es por corte y el otro es por lo que se podría conocer como desgarre. Ajá. Entonces, el esfuerzo flector máximo se coloca y se compara el factor de intensidad de esfuerzos con el factor de intensidad de esfuerzos crítico. El factor de intensidad de esfuerzos crítico es la tenacidad a la fractura, en este caso del concreto y del acero, ¿sí? Porque son ballenas de hormigón. El hormigón pues, es concreto fraguado con varillas a tensión. Entonces las varillas a tensión comprimen cuando se sueltan y que ya fragó el concreto, comprimen al concreto. O sea, las varillas se sueltan de la tensión. La tensión no llega al límite elástico del material, sino que se produce a un 70% del 70% del esfuerzo de fluencia. Hasta ahí se aplica la carga a todas las varillas, se fragua el concreto, o sea, se vierte el concreto en una plancha, en un molde, y se deja que frague. Ya cuando fraguó el concreto, entonces sueltan las varillas de tensión y las varillas empiezan a comprimir al concreto, de tal suerte que el concreto pues, se vuelve más resistente porque está tensado, ¿no? Está sujeto, a una carga de compresión producida por las varillas internas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, el esfuerzo de flexión se compara con la tenacidad de la fractura, considerando el esfuerzo la constante el factor de intensidad de esfuerzos con el factor de intensidad de esfuerzos crítico. Ajá. Así es como se hace el análisis por fractura. ¿Sale? ¿Y qué hora es? Ya nos ganó la hora. Pero bueno, sí vale la pena explicarlo por las causas probables del accidente. Y bueno, también hay que tomar en cuenta la fatiga. La fatiga es una carga cíclica. En este caso, la carga cíclica es cada vez que pasa el tren o los trenes, aplican una carga transversal a la trave. Entonces es una carga cíclica, aumentan los esfuerzos, disminuyen, aumentan, disminuyen, aumentan, disminuyen, debido a la carga cíclica. Entonces están tensión, compresión, tensión, compresión, tensión, compresión. Entonces las varillas sí se llegan a fatigar también. Ajá. Pero se supone que calculan la vida en fatiga a través del factor de intensidad de esfuerzos y el número de ciclos de carga. Eso ya lo tienen tabulado. El material que está más estudiado, el material metálico que está más estudiado de todos es el acero. En segundo lugar, el aluminio. En tercer lugar, los demás materiales como el magnesio, manganeso, el cobre, ¿sí? Pero el material que más estudiado está es el acero. Por lo tanto sus procedimientos de fabricación como procedimientos de reparación, como sus procedimientos de evaluación y pruebas son muy baratos y por lo tanto el material es muy barato. No vamos a poner
vigas en lugar de vigas de acero, le vamos a poner vigas de titanio, ¿verdad? Imagínense cuánto costarían esas ballenas. No, pues no se puede. Entonces, ¿así quedamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que por el momento no. ¿Qué? Por el momento no, profe. Ok. ¿Quedó disipada su duda de las causas probables del accidente? Sí. Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Hagan su tarea de los microscopios, por favor. Sí, profe. Sí, gracias. Vale, pues. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Sí, profe, cuídese. Muy bien. Gracias igualmente.